en el tema de la carta natal. Entonces, esto lo vimos, las dos formas que hay para representar la carta natal, la flor armónica, vimos todos los armónicos, el 1, el 2, el 3, el sol, el armónico 1. Las personas que tienen el armónico 1, pues son personas que son normalmente líderes, gente muy conocida. No importa que no seas líder de una nación, vas a ser líder de lo que hagas. Si estás en una empresa, pues vas a llegar a puestos de poder y como les digo, de liderazgo. El armónico 2, pues es un armónico que representa a las personas que en su vida no pueden actuar libremente, que siempre tiene uno que estar supeditado a otras personas o a otras circunstancias, dependiendo de en qué casa nos caigan los pétalos y además muy importante, en qué parte de nuestra vida, en qué año se van a manifestar estos pétalos. El armónico 3, el armónico de las oportunidades, de la perfección, del número perfecto. Bueno, ¿qué les puedo decir del hermoso armónico 3? Y bueno, algunas personas que lo tienen, es nuestro presidente. Un armónico 3 con un armónico 1 que justamente canta en el tiempo en donde él empieza a hacer una gestión presidencial, independientemente de que lo haya logrado o no. Pero aquí la situación cambia en esta vida para él, en este punto de su vida para él. El armónico 3, como le hablábamos ya, es un armónico de oportunidades, liberación, tiempos en que parece que el cosmos nos adivina lo que queremos. Hay que aprovechar y es muy importante, siempre lo digo, conocer nuestra carta, conocer los puntos astrológicos que ella contiene para que optimicemos los recursos que el cosmos nos está dando. Porque créanmelo, cuando uno está con el sol encima cantándote, uno se cree que eso va a durar para siempre. Es muy interesante ver que el sol te canta aquí, aquí está saliendo el sol, pero aquí se está ocultando. Y entonces, bueno, en esta carta pues vienen otras cosas maravillosas para la vida de la persona. No todo es el éxito personal, ni el tiempo de liderazgo, ni el tiempo de autogestión. Todo tiene, cuando te llega un armónico 5 y te llega el amor y los hijos, imagínense qué padre. Bueno, entonces, revisando ahora, vamos a ver otro concepto, enriquecer el concepto de los armónicos. Y los armónicos se van a referir a estos, a las divisiones que ya lo habíamos platicado, de los signos en función, por ejemplo, aquí Aries se divide en Aries y Tauro, luego se divide en 3. Esto corresponde a la técnica de Atacides, que también lo vamos a revisar. Pero de acuerdo a las diferentes combinaciones que hacen los planetas en una carta, pues esto va a hablar de una armonía. Por ejemplo, si nosotros tenemos un trígono entre la casa 1 y la casa 5, bueno, pues entonces estos dos planetas van a estar en armonía. ¿Por qué? Pues porque los dos son signos de fuego. Entonces, cuando uno está en su ambiente, ¿cómo nos sentimos? Pues seguros, nos sentimos contentos y nos sentimos que estamos con alguien que nos comprende. Bueno, esa es la armonía que van a marcar los aspectos en nuestras cartas. Y esto se va a ver reflejado también en los colores y en los armónicos de acuerdo al grado o al pétalo que va a representar. O sea, si es el 1, pues es un aspecto del sol, si es el 2, de la oposición, en donde ahí pues las fuerzas son antagónicas y así sucesivamente. Estamos viendo, si por ejemplo también estamos hablando de un aspecto que está ocurriendo en la casa 2, bueno, pues vamos a ver en dónde se significa el trígono, y esto va a hablar de dos planetas que están en tierra, en fuego, en aire, y esto va a hablar precisamente de este maravilloso concepto que es la armonía. Una cualidad y un adjetivo también que quisiéramos tener siempre en nuestra vida, estar en armonía principalmente con nosotros mismos. Bueno, pues vamos a estar en armonía con nosotros mismos cuando tengamos el sol en una muy buena posición.
Por otro lado, el concepto de armónico, que se origina de la división del círculo zodiacal en un número cualquiera de partes, como lo vimos en el mandala anterior, en donde cada parte reproduce la totalidad de los 12 signos zodiacales, ninguno queda fuera, nos va a mantener como cada segmento del círculo va a formar parte de un todo. Y es justamente lo que hacemos los seres humanos, formando parte de una unidad que, de acuerdo a esto visto desde un punto religioso, desde un punto geopolítico, del punto que quieran, nosotros formamos cada uno de nosotros parte de algo. Entonces, esto es lo que hacen los armónicos también en la parte del signo zodiacal. Un pedacito de Aries, pues va a formar parte de todo el zodiaco. Un pedacito de Tauro, igual. Y así nos podemos ir con cada uno de los signos. Entonces, esto que forma una proporción del todo va a formar de la misma manera nuestro mandala particular, que es nuestra vida. Para bien entender a qué se refieren los armónicos, nos referimos de nuevo al libro de Tito Macía, muy interesante, se los recomiendo, que se refiere a lo dicho por Ben-Ezra en su libro Los Fundamentos Astrológicos, en el que Tito cita algo que dice Al-Kindi y lo rescata Ben-Ezra. Y dice, lo esencial de los juicios está fundado en los aspectos. Yaqub Al-Kindi establecía que ya que los signos son en número de 12 signos del zodiaco, si los dividimos por mitad, o sea, por parejas, estamos hablando de 6 oposiciones que se van a marcar en la carta. Y si los hacemos, los dividimos luego en 4, pues 4 cuadraturas. Y así en 3, y así en 6, y así nos vamos con todos los aspectos. Esta es otra forma de comprender el concepto de armonía. Entonces, desde el principio hablábamos de que hay 2 aspectos para entender el concepto de los armónicos. Uno es la división del zodiaco en 2, en 3, etcétera. Y otro es el concepto de dividir el círculo, los 360 grados, en un número par, impar, y como nosotros lo vayamos queriendo ver. Otro punto importante fue legado por Jonah Day. Este es un astrólogo inglés del que a lo mejor no sabemos mucho, pero es interesante conocer su obra. Y él habla en su libro de astrología moderna, habla de los armónicos y él nos dice esto. El tiempo es una imagen de la eternidad que fluye según el número. De identifica la astrología como el estudio de los efectos en el mundo del flujo y el cambio. Todos los efectos astrológicos pueden entenderse en términos de los armónicos y de los periodos cósmicos. En otras palabras, hablando en plata, como decimos aquí en México. El mundo temporal solo se comprende verdaderamente cuando se ve que pone de manifiesto las grandes ideas eternas, las formas platónicas en periodos cósmicos, pero eso sí siempre ordenados. Esto es lo que habla Jonah Day, y les dejo ahí un sitio de internet por si quieren profundizar un poco en su saber. Entonces, estábamos hablando de si tenemos planetas de fuego, pues ellos van a estar entre sí en armonía y nos van a formar trígonos. Trígono de fuego, trígono de tierra, trígono de aire y trígono de agua. Esto estamos hablando de que los planetas estarán en armonía. Resumiendo lo contenido en el video precedente, ahora conocemos ya algunos armónicos. Los armónicos de los que ya hemos hablado, el 1, el 2 y el 3. El armónico 1, como decíamos, el armónico del Sol, el armónico 2, el que lo tienen algunos, en este caso lo tiene un mandatario, es el armónico de la oposición o de la complementación, día y noche, hombre y mujer, amanecer y oscurecer, en fin. Entonces, esto es el armónico del 2. Lo vemos gráficamente, está formado por una línea y es un armónico de la oposición que ocurre a 180 grados. Ahora, poniéndolo en forma muy artística, pues es este.
estos dos pétalos es el armónico 2. Y ahí tenemos a Vladimir Putin, que es un armónico 2. Luego el armónico 3, tenemos aquí a uno de los grandes Luises, rey de Francia, en donde es un armónico, imagínense, él no nada más tiene un armónico 1 inmenso, tiene 2 también, en donde él también se tiene que poner de acuerdo con algunos personajes de su corte, de su entorno familiar también. Aquí está el sol y la luna, en función de padre y madre, pues ahí haciendo también un trabajo. Y Marte, el planeta de la guerra, que ya lo conocemos muy bien, bueno, y el planeta del esfuerzo, de las nuevas colonizaciones, podríamos decir, en estas épocas en que se trataba de colonizar, y bueno, esto nos va a formar esta línea que es el trígono. Aquí está, a veces los trígonos son equiláteros, triángulo equilátero perfecto, y bueno, esto habla todavía de más oportunidades porque cuando por Atacir, por ejemplo, un planeta cualquiera de la carta llegue a Plutón, pues no nada más activa a Plutón, activa a Urano y activa a Mercurio. Aquí, pues es una forma aislada. Si hay un efecto rebote, como en el billar, en este caso porque está unido aquí, están unidos dos trígonos, ¿sí? Bueno, este es el plan. El trígono es un aspecto que se va a formar a 120 grados con un orbe de 6 grados. Y bueno, pues aquí está Don Luis, que tiene ese armónico muy, muy importante. Y vean, chicos, cambia el color y ya dices, bueno, y ahora, ¿por qué la agresividad? Bueno, pues porque tenemos que hablar del armónico 4. Y el armónico 4, pues es un armónico, lo podemos ver como todas las cosas desde un punto de vista dual, ¿no? Todo tiene una dualidad. Si nosotros no estudiamos o no hacemos esfuerzos en la vida, pues vamos a sentir las consecuencias, queramos o no, en un futuro. Bueno, pues de eso trata el armónico 4. El armónico 4 va a reflejarse en nuestra vida en los periodos en que tenemos mucho trabajo, muchas presiones, muchas preocupaciones, mucho estrés por lo que quieran, por el estudio, por el trabajo, por la enfermedad, por un accidente, y todo esto se va a relacionar al armónico 4. El armónico 4 es un aspecto con el que se va a relacionar la tensa T cuadrada, que se va a formar siempre, el armónico 4 va a trabajar con cuadraturas, ¿ok? Con esto vamos asociando los aspectos a los armónicos, ¿ok? Entonces, es un aspecto que se forma siempre cuando dos planetas se encuentran a 90 grados y el orbe de acción son 6 grados. Reconociendo siempre que el planeta se va a expresar de una forma más ruda, entre comillas, cuando el planeta es, cuando la relación es partir, que un planeta esté encima de otro. El armónico 4 se va a relacionar con lo sólido, lo tangible, lo sensible, y va a representar el contacto con lo material, con el mundo real, con el esfuerzo individual para integrarse en un plano de lo creado. Aquí va en contraoposición con el armónico 3, en donde la vida nos coloca en cualquier sitio. Y la gente llega y, oye, ¿cómo estás? ¿Se te ofrece algo? ¿Te puedo ayudar? Aquí no. Con el armónico 4 uno tiene que tocar puertas, hacer su propio esfuerzo para acercarse a los otros. Los pitagóricos, por ejemplo, referían, a ellos les gustaba el 4. Pues ellos hablaban de que todas las cosas van a tener una solidez material que les va a dar justamente este esfuerzo que viene de este armónico. El armónico 4 también está asociado al número 4 y aquí estamos viendo la cuadratura. Aquí está, miren. Aquí está la cuadratura formando la tensa T cuadrada. Y luego tenemos otro aspecto, digamos, a la mitad, o sea, un poco más suave. Aquí está formado. Y bueno, es una oposición con dos cuadraturas. Y la tensa T cuadrada es una oposición, dos oposiciones y 4 cuadraturas. Entonces, imagínense, cuando ustedes vean
esta figura en las cartas, pues ya podemos imaginar que nos tocan periodos de mucho esfuerzo. Pero a veces el esfuerzo que nos toca jugar no es del todo malo, porque si, por ejemplo, nosotros somos cabeza de familia, necesitamos un trabajo para subsistir y para hacer que los que amamos subsistan, y no tenemos trabajo y de repente aparece un súper rojo ahí marcándonos, oye, pues qué maravilla, es que vamos a trabajar y esto te va a resolver otras situaciones. Entonces, si bien es cierto que la naturaleza del armónico es un poco espesa, pesada, angustiosa, bueno, también es cierto que siempre después de los 90 grados vienen otros aspectos y después vamos a llegar a los 120 al trígono y vamos a observar que esa energía que tuvimos que tener, derrochar de una forma no propia, no querida, pero que lo tuvimos que hacer porque alguien se nos enfermó y tuvimos que estar todas las noches en vela, que uno mismo se sorprende de la capacidad que tenemos como seres humanos y dices, ¿cómo logré estar 15 días cuidando a un bebé sin dormir prácticamente? Pues ese es el armónico 4. Tiempos de muchos esfuerzos, de muchas cuadraturas, pero que después, ¿en qué se traduce? En que tu hijo está sano, en que tu hijo sale de ese cuadro. Entonces, ahí viene el trígono, donde estamos ya muy contentos. Esto es muy importante entenderlos, porque si no, nos empanicamos. Sabemos astrología y dices, viene una cuadratura, el sol con no sé qué, y mi papá y yo y mi esposo. No, 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 no. Hay que entender, bien entender, que sí va a haber un tiempo de tensión, pero después hay un trígono, por ejemplo, y la situación puede tornarse mucho más suave. El armónico 4, vamos a ver algunos personajes que lo tienen, como en este caso Don Quijote de la Mancha, él era un armónico 4 con 1. Entonces, bueno, periodos de su vida, 4 periodos de su vida, porque este armónico se va a traducir en 4 periodos en 60 años, que cuando él cumpla más de 60 se repiten. Entonces, claro, otro tamiz va a tener el armónico 4 cuando ya tenemos más de 60. Aquí pues es un periodo seguramente de chiquito, fuertes calenturas, y yo lo veo en consulta y le pregunto a la gente, oye, cuando tú eras chiquito te dio no sé qué, por ejemplo, en esta enfermedad de Mercurio, con un Venus en el ascendente, pues seguro Don Quijote pues batallaba un poco con la garganta. Entonces, ya todos los que somos padres y madres sabemos que la garganta da altas temperaturas que bien pueden estar representadas por este armónico 4. Entonces, el armónico 4 se va a interpretar como el esfuerzo que se debe de realizar para materializar o realizar los proyectos que queremos, tanto personales como la propia lucha por la vida, quien no luche, pues sí, hay un dicho que dice, el que lo voy a cambiar porque no lo quiero decir como es, pero el que no luche, pues no avanza, ¿no? Eh, a menos que, bueno, tengas un armónico 3 exageradamente favorecido, pero los armónicos es interesante que entendamos que el armónico natal es este, pero va a haber unos armónicos que se van a representar en las revoluciones solares. Y ahí a lo mejor natal, en el caso, por ejemplo, de AMLO, tenemos un trígono con un sol, armónico 1 y 3. Pero resulta que en un año hay complicaciones porque las elecciones, por lo que quieras, y ahí puede ser un armónico 4, un armónico 8 o un armónico o todos juntos, porque a veces la vida se pone de acuerdo así para cumplirnos nuestros deseos, como para decir, no, 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 la vida no nada más es el armónico 3, ahora vamos a batallar un poquito, porque es importante que valores. Se dice que normalmente uno cree que la vida tendrá que ser todo color de rosa, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿por qué me tocan 4? ¿No? Si yo soy 3, pues porque la vida es así, la vida tiene matices, tiene colores y ya sea en una revolución solar
pues nos puede cambiar nuestra flor. O sea, de hecho cambia. Con cada revolución, ustedes saquen su revolución solar. Si no conocen cómo obtener una revolución solar, pídanmela. No la interpreto, pero con mucho gusto se las mando. Y en los videos que se están poniendo en YouTube, ustedes con este tutorial, pues van a poder interpretar de una manera razonablemente cierta, pues su flora armónica. Entonces, insistimos que este armónico está también asociado al dolor, también a los accidentes, y estos también pertenecen a un armónico 4. En la vida de algunas personas, como lo sabemos, en el caso de Charles Chaplin, que fue pues un actor que en su primera infancia pues no le fue tan bien. Y bueno, lo vemos reflejado con este armónico 4. Observemos que su carta tiene un armónico 3 en donde justamente como pasó tiempos de oportunidades. Y fíjense, aquí este armónico está el 4 aquí abajo. Hay que ver que nuestro ojito lo identifique. Aquí está abajo formándose. Luego, también en su carta se forma un 3. Aquí está el 3. Se forma también un 2. Aquí está. Se forma también un 11, que está aquí. Aquí asoma la puntita de un 8, que es un tiempo de transformación. Y este es un armónico 12. Entonces, en esta época de la vida de Charles Chaplin, no sé si se casó, pero lo que sí estoy segura es que empezó a tener mucho trabajo, contratos, y es ahí donde les digo que no todos los armónicos 4 los vamos a sentir como una agresión de la vida, pero ¿por qué me haces esto? Ahora tengo que tener este estrés. No, porque él aquí no se le va a traducir en estrés, se le va a traducir en trabajo. Estrés el que posiblemente pasó aquí, tiempos muy difíciles en su primera infancia, ¿no? Aquí está teniendo como de 10, 11 a 14, 15 años más o menos. Entonces, pues, bueno, observemos también las bendiciones de su carta. Él tiene una luna sobre su ascendente, así o más popular. Por ejemplo, muchos de ustedes, que estoy segura que me escuchan gente muy joven, a lo mejor no lo conocieron a Charles Chaplin o no oyeron hablar de él, pero de alguna forma persiste en la cultura de todo lo que se refiere al cine mudo, pues ahí está Charles Chaplin. Entonces, el armónico del trabajo, el esfuerzo y los resultados que de ello derivan. Por un lado, vamos a tener realizaciones materiales que nacen de un esfuerzo personal, como lo que pasa cuando nosotros estudiamos. Tú estudias una carrera y los que estudian maestrías, doctorados y 2 carreras y 3 idiomas, pues tendrán una mejor inmersión en el campo laboral y por ello mucho mejores posibilidades económicas. Ese es un armónico 4. Son tiempos de mucho esfuerzo, como cuando se hace un estudio profesional, a lo que les estoy platicando, y no tenemos reposo, ¿no? Cuando uno estudia una carrera, por ejemplo, pues yo me acuerdo cuando yo estudiaba, o sea, estudiábamos toda la noche, a las 6 de la mañana te dabas un baño y a las 7 ya estabas haciendo exámenes. Y bueno, claro, también es un periodo de juventud en donde uno tiene recursos adicionales, tienes esta fuerza vital, este fuego del armónico 4, y bueno, tenemos la capacidad para representar dignamente un armónico 4. El armónico del trabajo, el esfuerzo y los resultados que de ello derivan. Por un lado, como les decía, son realizaciones personales, pero por el otro viene el cansancio, la fatiga, el dolor físico. Son tiempos de mucho esfuerzo, como cuando se hace el estudio profesional que ya les platicaba. La relación con otros armónicos se relaciona con el armónico 2, porque está, como les decía, son 2 oposiciones, ¿sí? Cuando nosotros vemos los tiempos en que, por ejemplo, aquí, para esta persona, que es Nostradamus, creo, sí, las profecías de Nostradamus, claro, fueron tiempos en donde aquí él tiene una tensate cuadrada, ¿no? Aquí tiene cuadraturas con oposiciones, entonces tiempos en donde además de mucho esfuerzo, seguramente con la gente de poder, porque ahí está el sol,
o fue tan público y tan popular que tuvo que hacer muchísimo trabajo. Entonces, este armónico, como les decía, está compuesto por dos oposiciones. Aquí está una entre su Sol y justamente el planeta Marte, y tiene otra oposición que viene de la casa 8, de la casa 6 a la casa 12, que puede haber sido traducido en esfuerzo, situaciones que tenía que ocultar, a lo mejor todo lo que él veía no lo decía. Bueno, otra persona que también tiene un armónico 4, con un 1 hermosísimo y con un 5, es Meg Ryan. Representa también los 4 ángulos del cielo, los 4 elementos, las 4 estaciones, los 4 ejes del mundo, y es decir, la totalidad de lo perecedero. Es importante entender que en estos periodos los planetas están formando entre sí cuadraturas, ¿sí? En donde venga el planeta, aquí por ejemplo no tenemos el planeta dibujado, pero sabemos que hay un planeta que está aquí. Y ahí va a ser un tiempo del Sol, Leo, en donde la vida de Meg Ryan, no sé, pudo haber tenido muchos contratos o algunas situaciones con el esposo. Por ahí tiene que salir porque recordemos que la casa 7 son las parejas con las que nos asociamos, las propias asociaciones y los enemigos declarados. Bueno, tenemos otra hermosa actriz, Judd Ashley, que ella también tiene como AMLO un gran sol con 3 pétalos de que está hablando del armónico 3 y los trígonos. Este tiene que haberle dado mucho trabajo. ¿Por qué? Porque en esta casa está el teatro y está todo lo que hacemos con las cosas que creemos, los estudios que hacemos de una forma profesional, los estudios, las ciencias formales. Entonces esto se tuvo que haber traducido en oportunidades en trabajo, mucho trabajo. ¿Por qué? Pues imagínense, está Saturno, Mercurio, el Sol y Marte. Todos ellos en la misma casa, aquí aplicando Venus también a la casa, con su Sol encima. Entonces, bueno, aquí es fácil ver cuándo la persona va a tener mucho éxito, va a ser popular, va a ser vista, los tiempos en que va a tener mucho trabajo. Y luego pues viene la casa 11 con tiempos de cosecha, ¿no? Tiene la casa de los premios. Pero aquí pues ella nace como una niña muy afortunada, acá también con el amor y acá también con los nietos. Entonces los viajes. Bueno, pero retomando el armónico 4, que es este rojo, 4 pétalos, 1, 2, 3 y 4. Retomando el armónico 4, las palabras clave que vamos a identificar cuando nosotros estemos en consulta leyendo una flor, vamos a decir, personas con capacidad de trabajo, lo que les decía de youth. Resistencia, lo que les platicaba cuando uno estudia una carrera, que dices, ¿cómo puedo resistir con escasas horas